Hola, ¿qué tal? Soy Eric de CIFAE Chile para Ufología Dura. Un capítulo más de tantos que ya he hecho que espero nos permita descubrir a ustedes, yo ya lo descubrí, por eso digo a ustedes, qué hay detrás de la isla Frenchy desde el marco del negocio, desde el marco de la ganancia económica. Tengo que decir que, a mi entender, Ernesto Lafuente, cuando crea todo este cuento con vayamos a ver con quiénes, creo que nunca se imaginó, ni Ernesto ni quienes realizaron todo esto, que al final el tema friendship se transformaría en lo que vengo diciendo, en un negocio. Ya hay varios capítulos que te he dado algunas pistas. Y tengo que ser muy sincero en decirte que yo no puedo probarlo. No tengo ningún documento, ninguno, que me diga, oye, aquí está el negocio friendship. No. Pero lo que voy a intentar hacer es darte las suficientes pistas para que tú puedas, bajo tu criterio, descubrir qué hay detrás de todo esto. Claro, ¿qué pasa? Que como yo he hecho varios capítulos, me he involucrado muchísimo en la investigación de Friendship, me ha sido en el tiempo fácil darme cuenta de cómo se maneja todo este asunto, cómo se va manejando bajo cuerda muy sutilmente, todo lo que tiene que ver con el negocio Friendship. Y como te digo, lo que voy a tratar de mostrarte. Y te quiero también avisar, este es otro capítulo más de larga duración. Así que acomódate, siéntate, tráete un cafecito, unas cabritas para picar, unas papitas, unos quesitos y vamos a darle entonces a este asunto del negocio friendship, ganancia colateral. Pero, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo puedo, por dónde puedo empezar para que esto se vaya hilando de tal manera que no te quede ni una sola duda? ¿Qué les parece si comenzamos por una dama que yo descubrí hace poco tiempo que se involucra en el negocio friendship? Ya lo mostré el otro día, pero es para que ya nos vayamos dando cuenta de cómo se maneja este asunto del negocio friendship. Y me refiero a Tania Wolferson, ya una ex polola de Rodrigo Fonsalía, que voy a volver a colocar un extracto muy cortito para que nos vayamos dando cuenta de cómo se maneja y cómo se puede llegar a participar de este negocio. Comencemos con ella. Confusión con respecto a estos temas que también me gustaría compartir. Con respecto a Frenchy, pese a que yo fui visitada a los 18, 19 años, en la pensión donde yo vivía, me fue a ver un ser de Frenchy físicamente, entró a la pensión y conversamos como a 1 metro de distancia, muchas cosas telepáticamente. Y una de las cosas que conversamos, que él me habló de mi árbol genealógico, me habló de mi genética, que yo después, posteriormente, no era un tema importante para mí en ese momento, pero por circunstancias de la vida, sí descubrí que mi genética viene de los esenios. Para mí tampoco eso tiene importancia. Pero bueno, estos seres de Frenchy también por cosas me enteré también que comentaban sobre mi capacidad telepática o mi capacidad de comunicarme con los cetáceos, que también lo descubrí posteriormente que sí, estoy trabajando con delfines de mar abierto, tengo telepatía con cetáceos, tengo telepatía con muchos animales. Y la telepatía no es un don especial, que también eso es una creencia. La telepatía es un oasis del corazón, que después lo voy a explicar en otro video. Démonos un momento de escuchar a Tania, la ex polola y amiga también de Rodrigo González, muy amiga de Ernesto Lafuente, como ella misma lo dice. ¿Y por qué es importante escucharla? Porque no solamente nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Una, el tipo de testigo que está involucrado en este grupo, sino que también, punto dos, el cómo se hace el negocio friendship. ¿Qué le parece? Mira, Pascal, a ver, empiezo compartiéndote un poquito, resumidamente, un poquito mi historia como para poder entenderme. Primero que nada, siempre me gusta destacar, estoy recién empezando a compartir esto. La verdad es que yo me mantuve en silencio todos los años,
pero me dijeron que me tenían vigilada y que yo no podía hablar. Y yo igual no soy miedosa, pese a que me dieron a fuerza y todo, yo no soy miedosa. Entonces les pregunté quiénes eran y me dijeron somos de la NASA y te estamos vigilando, tú no puedes hablar. Y me echaron del auto. Y bueno, me echaron del auto y yo quedé pero en silencio total. Realmente, yo recién estoy empezando a contar esto después de casi 30 años, imagínate. Con esta historia de Tania, donde habla de que la subieron en un auto, ¿cierto? Y de la NASA, hay algunas cosas que a mí me hacen mucho ruido. Eh, ¿Quién va a subir a un auto a Tania y por qué? Para eso lo hubiesen hecho con Ernesto Lafuente, con Octavio Ortiz. Oye, Octavio no debía conocer los audios, no sé, una cosa por el estilo. Pero Tania, ¿qué información tenía Tania que valiera tanto como para que la NASA se arriesgara a venir a Chile, tomarla a ella y subirla a un vehículo? Y para más remate, decirles que eran de la NASA. Porque yo creo que tú estás pensando igual que yo. Si tú vas a amenazar a una persona, no le vayas a dar nombre, apellido, teléfono, celular, dirección, para que te puedan ubicar, po. La NASA. Mira tú, qué impresionante. Pero otro detalle que a mí me salta entre todas las cosas que dijo, y que van a escuchar, ¿ah? No han escuchado nada todavía. No han escuchado nada. Una de las cosas que a mí me sigue haciendo ruido es su risa. Cuando dice, bueno, yo no me asusto fácilmente. A ver, momento. ¿Quién no se asusta si te meten a un auto a la fuerza? Es tan valiente como para no asustarse. Pero esa risita no es de nervio. No es que ella esté nerviosa contando el cuento. No, eh, es como la típica mentira, donde uno trata de darle un tono de gracia, ¿ya? Porque de otra forma no entiendo su risita, la risa de Tania. Sigamos escuchando, porque, insisto, no han escuchado nada. De que Frenchy lo comentara y de que yo me vivenciara mi contacto telepático con los delfines. Había visto un delfín, era mi primera vez que iba a ver, me acerco a la pileta, así como cualquier persona que tiene curiosidad de ver un delfín. Me acerco y veo dos delfines ahí en el agua y yo como todas las personas, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y los delfines se paran y me empiezan a hablar y yo lo escuchaba. Me echo para atrás y digo, chucha, ¿qué pasa aquí? Escuchaba todo lo que decían como conversar con ustedes. Y me hablaban, me contaban su historia, me decían que me diera el agua. Y yo miraba para el lado porque no quería que nadie se diera cuenta, me daba vergüenza de que me vieran. Aparte que cuando era chica siempre me gritaron autista, niña rara, niña, yo ya no quería a nadie que me gritara, mira, esta tipa está loca para ahí, entonces yo siempre tratando de disimular. Me corrí para atrás, el delfín saltó, trató de agarrarme la ropa, trató de tirarme al agua, se sacó para afuera, me gritaba, me llamaba y yo diciéndole telepáticamente, cállate, disimula. Bueno, y ya el ser me estaba hablando acá un ser que me decía, tenés que estar con los delfines. Yo la verdad es que en ese momento no entendía nada. Lo único que sabía que tenía telepatía con los delfines, que me habían visitado desde Chile, un montón de cosas, pero todavía no entendía, todavía era joven, todavía estaba procesando. El Ernesto subió un artículo en internet que yo me enteré por terceras personas, porque en esa época yo no era buena para meter en internet, que había un artículo que hablaba de mí sobre mi código cetáceo. Yo me enojé, llamé a Ernesto y le dije, Ernesto, saca ese artículo porque yo no quería que me entrevistaran, no quería que la gente supiera que yo tenía contacto con Frenchy, no quería nada. Y no quería que me metieran cosas en la cabeza, estaba como media, quería mi vida privada tranquila. Entonces le dije, Ernesto, baja el tiro a ese artículo. Ernesto se portó súper bien, bajo el artículo y me dijo, perdona Tania, ya está bien, pero tranquila. Y tenemos una amistad muy bonita y me respetó mi proceso. Tania, a mi entender, lo que sí descubre, aparte de toda su genética, descubre el negocio Frenchy. Y lo vamos a ir viendo, ahora lo vamos a analizar por qué. Vamos a leer un cortito, ¿ya?
un extracto de blogs de Néstor Lafuente, donde extrañamente ustedes acaban de escuchar a Tania decir que ella le pidió a Néstor Lafuente que bajara eso. Bueno, Tania, te quiero informar que Néstor Lafuente hasta el día de hoy no lo baja. Así que no te ha cumplido, ¿ya? En Néstor Lafuente creo que descubrimos también en Néstor Lafuente otra faceta, ¿ya? O sea, subir cosas o publicar cosas que le están prohibidas o les fue solicitado no publicarlas y el tipo las mantiene igual, incluso llegando a engañar, en este caso a Tania, ¿ya? Diciéndole, sí, no te ocupes, vamos a arreglar el asunto, y el problema todavía está porque cualquiera lo puede leer en el blog de Néstor Lafuente. Nunca lo bajó, ¿ya? Nunca lo eliminó, ¿ok? Por lo tanto, vamos a descubrir por qué digo yo que Tania encontró el negocio Friendship. Vamos a verlo. Vamos a leer un extracto, como decía, de algo muy interesante que Néstor Lafuente publica, que es justamente lo que Tania no quería que estuviera publicado. ¿Tu amiga Tania Wolfelson? ¿Y qué tiene que ver ella en esto? Pregunta Ernesto. No cualquiera puede comunicarse íntimamente con los delfines. Hay personas que poseen esta cualidad de nacimiento. Es un problema de frecuencias y resonancias cerebrales. La mayoría de esas personas no se entera jamás que nacieron con este don. Y si se acercan a un delfín, poco o nada ocurre. Tal vez una afinidad, pero para poder verdaderamente comunicarse con ellos, deben prepararse. ¿Y cómo? Lo hacemos aquí, o sea, se refiere a la isla, ayudados por la electrónica, y es fácil para cualquiera. Sin embargo, cuando se trata de personas que han heredado el don, los resultados son espectaculares. Podemos descubrir algunos detalles muy interesantes. Por ejemplo, ese gran interés de Tania de eliminar estos párrafos de lo que cuenta Néstor Lafuente. ¿Por qué? ¿Por qué la vemos hoy en día hablando de delfines, contacto con delfines, de conversaciones, y me hablaban, y me hablaban, y me hablaban, se me tira para encima, y todo este asunto? ¿Por qué? Yo voy a entrar otra vez más a especular a este respecto. En toda investigación uno tiene derecho a especular, ¿eh? Me da la impresión de que Tania, hace poco tiempo atrás, descubrió el negocio Friendship. Sí, Tania tenía un negocio que era de danza. Ella enseña danza. Pero yo digo, bueno, le bajó la gana a Tania de ganar más dinero o le empezó a ir mal con las danzas y trató de aferrarse a este asunto de Friendship, dadas sus características, supuestas características especiales. Pero hay un asunto. Cuando uno lee el texto Friendship, Friendship da una clave. ¿Cuál es la clave? Dice que ahí, o sea, en la supuesta isla, es donde se perfecciona este asunto de leer la mente o comunicarse con la mente con los delfines. Entonces Tania se está saltando un paso. Porque, ojo con esto, son los Friendship los que anticiparon, y ya vamos a explicar eso también, lo vamos a ir explicando ahora, anticiparon que Tania iba a llegar algún día a hablar con los Friendship, o sea, perdón, con los delfines. Pero si los Friendship lo saben todo, si lo sabían todo, ¿por qué no anticiparon que Tania iba a poder hablar de una, a la primera? Siendo que ellos mismos dicen, y aquí es donde viene la contradicción de Tania y de los mismos Friendship, dicen que para poder lograrlo, aunque tú tengas el don, tienes que tener una preparación. Pero Tania no tuvo preparación. Fue de un momento a otro. Se encontró con unos delfines, ¡wow! Y me hablaban, y me hablaban, y me hablaban, y me hablaban. Entonces yo me pregunto, ¿no será que Tania, una de las premuras que tenía de eliminar esto cuando ella se entera, mucho tiempo después, se entera que Ernesto había publicado esto de que ella iba a hablar con los delfines? ¿No será que a Tania le convenía eliminar esto? Porque descubrir que ella se estaba saltando un paso donde los mismos Frechen dicen que necesita preparación. ¿Dónde? En la isla. Y Tania nunca fue a la isla. Nunca. Y espero que no salga ahora diciendo que fue, porque sería como mucho, ¿ya? Entonces, hay un saltito que se pega a Tania convenientemente, ¿ya? Y como que nadie se dio cuenta. Como que ella
lo tiene ahí, ella menciona, escribió de mí Ernesto Lafuente, ¿cierto? Eso también le da importancia, aunque diga y diría que le borraran sus párrafos, ¿ya? Ernesto las menciona con nombre y todo y con apellido. Y entre paréntesis, Ernesto le faltó su palabra. Como decía hace un momento atrás, encontramos otra faceta extraña de Ernesto Lafuente, donde le dice a ella, sí, te voy a sacar esto, y lo mantiene y lo tiene hasta el día de hoy. Entonces, insisto lo mismo. Tania se saltó un paso, convenientemente, y de ahí, creo entender yo, insisto que estoy especulando, la premura de Tania por eliminarlo, porque los mismos Friendship dicen que no cualquiera tiene este poder, pues, ¿ya? Y también dicen, y está escrito ahí, que tienen que desarrollarlo ¿dónde? En la propia isla, ¿ya? No llegar y decir, hablé con los delfines hoy en día. Entonces, a mi entender, Tania se dio cuenta que el negocio Friendship deja plata. Tenemos una Ortiz ganando plata, tenemos una Urquiza ganando plata, tenemos un Rodrigo Fonsalía ganando plata con el asunto de la isla, tenemos un Salfate ganando plata también. Bueno, y Tania, a mi entender, dijo, bueno, si todos están ganando aquí, ¿por qué yo no? Porque yo no puedo ganar. Si a mí me mencionan, ya yo tuve contacto con los Frenchies también, me fueron a visitar, se desapareció, se fue esfumando el extraterrestre, se le comenta a ella. A todo esto, el Frenchie que la fue a visitar venía del futuro, Entonces, Tania, a mi entender, descubre el negocio Frenchie y empieza hace un par de años solamente. Esto viene hace un par de años, no es que Tania haya venido hablando hace 10 años de Friendship, no, estos videos están publicados en 2017, 2016, no más que eso, ¿ya? Inclusive hay uno del 2018. Por lo tanto, tenemos una Tania procurando vender la idea de que ella es especial, de que le invitaron Friendship, que habla con los delfines, etcétera, etcétera. El negocio, parece Friendship, sigue rindiendo. Este asunto que ya empieza a hablar con delfines era re fácil, pues. Si ya estaba publicado en el Friendship y ella, obviamente, a mi entender, si digo que estoy especulando, piensa y dice, este es el negocio. Voy a decir ahora que estoy hablando con los delfines. ¿Por qué? Porque los Friendship lo anticiparon. No. Lo que pasa es que ella se está tomando de esto para hacer el negocio. Como investigador curioso, me metí al Facebook de Tania. Y yo dije, a ver, una persona que dice hablar con delfines, que dice haber estado con delfines, que dice que esto con los delfines y lo otro con los delfines, tendrá foto con los delfines, po. Tendrá un video con delfines, po. ¿Ya? Donde estará ella, no sé, pues tocándolo, acariciándolo, si ella fue a Viña hace un par de años atrás, no sé cuánto ya, y iba a primera vez a ver unos delfines, a conocerlos en directo ahí. ¿Qué hace uno? Uno lleva su camarita, su celular y toma fotografías, pero curiosamente no encontré ni una sola foto, ni un solo video de Tania con delfines. Es curioso, pero ¿sabes lo que encontré? Lo que vengo diciendo hace un momento atrás. Encontré el negocio Friendship. Lo voy a mostrar. Bueno, para terminar este asunto con Tania y continuar con la entrevista, que nos va quedando solamente algunos minutos más y terminamos, podemos decir que lo especulativo se hace evidente. Tania descubre el negocio Friendship hace un par de años atrás y era obvio. Hablar de que fue elegida por Friendship, hablar de que tiene poderes. Mira, les voy a decir una cosa. Si Ernesto Lafuente hubiese dicho o escrito ahí en su libro, en su blog, que Tania iba a hablar con los gatos, con los perros, con los caracoles, en este momento ya estaría diciendo que habla con los perros, los gatos y los caracoles. Creo que era necesario comenzar con Tania, porque creo que es una de las mejores muestras de que efectivamente hay personas que están utilizando el tema de Friendship para poder hacer un negocio o agregar Friendship
a su propio negocio. Esto es un resumen de lo que yo mostré el otro día con respecto a Tania, pero era necesario, como digo, porque es donde mejor podemos visualizar cómo tú puedes ingresar al negocio Friendship siempre y cuando digas tener poderes, digas tener, en este caso, hablar con delfines o con las cucarachas, con los caracoles, bueno, da lo mismo. El asunto es que creo que es muy notorio que Tania, diciendo que a ella no le gustaba que hablaran de ella, que ella no se quería presentar como una contactada, de repente los define y me hablaban, y me hablaban, y me hablaban. Por lo tanto, vamos a seguir viendo esto, porque en la medida que vamos hilando el tema, vamos a descubrir que no solamente Tania aprovecha el tema de Friendship. Los quiero seguir invitando a que descubramos esto. Pero vamos a ir ahora a lo que, a mi entender, son los inicios. Ojo con lo que voy a decir. Con los inicios de Rodrigo Fuenzalía en el tema del negocio Friendship. ¿Y por dónde vamos a partir? Con un muy amigo de él, compadre de Rodrigo Fuenzalía, que a mi entender es uno de los mayores promotores del contactismo en este país. Me refiero a Mario Usuel, a quien yo conozco personalmente, he estado en su casa, Mario ha estado en mi casa. Yo no tengo nada personal contra Mario Usuel ni contra ninguna de las personas que yo he nombrado. Mario, por lo demás, tengo que decir, es una excelente persona, a mi entender, equivocada, errada. Pero sí tengo que aclarar, aunque para mí Mario Usuel es uno de los personas que influyen en Rodrigo Fuenzalía con respecto a todo lo que tiene que ver con el contactismo, aparte de que Rodrigo ya venía de rama, Mario no ha hecho ganancia ni ha sacado provecho económico de nada de esto. A Mario yo lo dejo afuera, completamente. Mario Usuel, a mi entender, yo no puedo apuntarlo con el dedo. Mario es un psiquiatra, Mario tiene su propia consulta, no necesita de Friendship ni del misterio de los ovnis para ganar plata. ¿Ok? Eso lo dejo muy claro. Pero, insisto lo mismo, Mario Usuel sí es uno de los personajes más influyentes en este país en relación al contactismo, en relación a todos los poderes espirituales, en relación a todo lo que tiene que ver con el tema holístico, con lo cual él pretende que las demás personas vean el fenómeno ovni. Si es mentira lo que yo estoy diciendo, los invito entonces a ver lo siguiente. En el CEFA, Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos, en donde había generales, coroneles y mucha gente agnóstica o no creyente y muy científica. Y el sentido de mi charla en esa ocasión fue que todo investigador de estos fenómenos, que sería el fenómeno ovni o el fenómeno paranormal, necesariamente para que su investigación tenga un sentido holístico profundo, tiene que trabajar también el self, la espiritualidad. O sea, cómo investigar así solamente la parte científica, sino trabajo yo también lo que llamamos la canalización de dimensiones que nos están rodeando, múltiples dimensiones, en donde estos seres que nosotros estamos investigando muchas veces son mucho más evolucionados que nosotros y pueden ayudarnos en la investigación. Como vimos, ¿cuál es el pensamiento de Mario Usuel? El pensamiento de Mario Usuel es lo holístico. ¿Qué incluye lo holístico? No incluye todo, o sea, todo lo que tenga que uno que meter entre medio del fenómeno ovni, para Mario está ok. Entre ellos incluye la hipnosis, incluye las regresiones, incluye el poder, los hermanos mayores, la instalación de implantes, etc. Y Mario, siendo muy amigo, pero muy amigo con Rodrigo Fuenzalía, mucho más que amigo, compadre incluso, a mi entender, influye en toda esta área en Rodrigo Fuenzalía. ¿Ya? Vamos a ir descubriendo a Mario Usuel y voy a mostrar un video acá donde él está haciendo ahora, es partícipe de una regresión a Claudio Pastén. Vamos, como les digo, esto vamos a ir hilando poco a poco hasta que vamos a llegar al punto central, que es el negocio Friendship. Pero lo primero que tengo que hacer es mostrarle a ustedes qué es lo que rodea la ufología, ¿ya? Y a mi entender, si tú no lo sabes, lo vas a ir descubriendo poco a poco en este video, que es fundamental para comprender, entender, y las pistas nos van a ir llevando, los indicios, las pistas nos van a ir llevando por el camino que al final, hablando así, siendo un poco medio holístico, nos va a llegar a abrir la luz del túnel.
permanente a su esencia. Eso. Y sigue soltando tus pies. Sigue soltando tus pies. Eso, muy bien. Se van descondicionando plenamente tus pies de tu mente consciente. Plenamente. Queremos llenarlo de armonía. Completamente. Que la luz vaya creciendo. Quiere descansar todo tu cuerpo. Quiere descansar plenamente. Eso. Profundamente. Como si estuviese flotando gratamente en una nube blanca. Eso. Te sigues relajando. Se siguen relajando tus pies hacia arriba. Vamos llegando ya a tus tobillos. Y la energía sigue ascendiendo por tus pies. Sigue ascendiendo hacia tus piernas, hacia arriba. Queremos llenar tu cuerpo de luz y de energía protectora. Eso, muy bien. Sigue la luz ascendiendo desde tus tobillos hacia tus rodillas. Sigue ascendiendo. Tus manos empiezan a descondicionar completamente. Ahora vamos a empezar a retroceder en el tiempo. Vamos a empezar a retroceder en el tiempo. Eso. Tranquilo. Vamos a empezar a retroceder poco a poco. Poco a poco. Tú estás muy obediente y receptivo. Tranquilo. Tranquilo. Muy tranquilo. Eso, sereno. Deja que la energía divina inunde tu ser. Deja que la energía divina inunde tu ser. Que rechace toda energía negativa. Toda energía negativa. Eso. Deja que aflore la energía divina desde tu corazón. Desde tu centro. La energía divina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿puedes hablar? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? Sin límites de tiempo. Nos vamos desde ahora a la causa real, desde el momento en que se creó el lazo con estas entidades. Desde ahora, nos vamos. 1, 2, 3. Nos vamos en el tiempo. Eso. Seguimos en el tiempo. La luz nos lleva. Eso. Es un rayo de luz que nos lleva a la causa real, por la cual tú quedaste con canales abiertos hacia determinada entidad. Bueno, acabamos de ver un Mario Usuel con un hipnoterapeuta que yo no tengo muy claro el nombre, este hipnoterapeuta, por eso que no me voy a atrever a darlo, ¿ok? Donde estamos viendo primero todo un estilo bastante extraño de llevar a una persona a una regresión. ¿Se fijaron en las manos? Yo creo que ustedes se dieron cuenta de las manos y hacen una cosa así como si tuvieran poderes ellos. Mario Usuel también, y le hace unas cosas así. Yo no sé si Mario se está protegiendo de Claudio Pastén para que no vaya a saltar. Es algo extraño. Pero entre todas las cosas, ¿ya? Y a eso creo que es lo que justamente Mario Usuel se refiere con holístico. Él cree tener poderes y cree estar enviándoles como una especie de energía a Claudio Pastén en esta hipnosis. Pero hay frasecitas que uno dice, no es necesario ser un experto en hipnosis para darse cuenta que lo están manipulando, y esa es la palabra, manipulando a Claudio Pastén. ¿Okay? Frases como, por ejemplo, deja que la energía divina inunde tu ser. Maravilloso. Si uno le empieza a hacer una hipnosis a una persona hablándole de esta manera, bueno, esa persona que está siendo inducida, ya va a empezar a sentir efectivamente que las energías divinas están llenando su ser, pues, o no. Yo no soy experto, como digo, en este tema, pero sí hablé con un experto y me indica que este tipo de frases no corresponden, mucho menos el asunto de las manos, no son necesarias para una regresión o para una hipnosis. Pero no solamente eso, dice, desde que se creó el lazo con estas entidades. O sea, le están dejando claro que te estamos hipnotizando porque nos interesa saber el lazo que tú tienes con estas entidades. Y Claudio Pastén, maravillado pues. Claudio Pastén también hace su show, se agrega a lo que ellos están hablando. Pero miren esto es espectacular. Un rayo de luz que nos lleva a la causa real
por la cual tú, se refiere a Claudio Pastén, quedaste con canales abiertos hacia determinada entidad. Bueno, estamos descubriendo a Mario Dussel, que siendo un psiquiatra, es dado a todo este tipo de frases holísticas que quieren envolver, en este caso, a Claudio Pastén. Este es el tipo de maestro o de maestros que tuvo Rodrigo Fuenzalía en sus inicios en la ufología. Y no es casualidad que Rodrigo Fuenzalía haya terminado también haciendo hipnosis, regresiones. ¿Quieren ver una? Veamos una, los invito. Sin ninguna evidencia de su supuesto contacto con seres del espacio, Pastén dice saber lo que ocurrirá en la Tierra. Sabemos que nos has dado información en torno al pasado, pero ¿qué al futuro? ¿Qué es lo que hay? ¿Te han dicho algo en torno a acontecimientos importantes? El planeta va a sucumbir con catástrofes geográficas más grandes que las que están ocurriendo ahora. Tenemos un desplazamiento del eje muy fuerte en este momento. ¿Qué va a ocurrir? No vale la pena asustar a la gente, pero prepárense para que pueda ocurrir algo más fuerte. Lo que hemos visto ahora es solamente el principio de lo que se viene. Mediante una sesión de hipnosis, Rodrigo Fuenzalida intentará convocar a Irenco, el misterioso ser extraterrestre que hablaría a través de Claudio Pastén. A Fuenzalida, a través del cuerpo de Pastén, se estaría manifestando Irenco, en Corania, su propio idioma. ¿Qué nos podrías decir en torno a las cosas que sucederán? ¿Qué significa todo lo que estás diciendo? Conocéis del segundo tiempo la razón de un primero. La tierra en que vivís ha de sucumbir. Las aguas han de reconocer su origen. El Guinea. ¿Qué significa que las aguas han de reconocer su origen? Recordad a aquellos. Las alturas siempre han sido vuestros amigos. Todo símbolo de vuestras estrellas os informarán. El hipotético trance de Pastén podría responder a lo que se conoce como una experiencia mística. Yo me pregunto, ¿por qué Rodrigo Fuenzalía se presta para Nat Geo? Porque este es un documental OVNI para Nat Geo. Se presta para hacer una hipnosis a Claudio Pastén. Ahora, ¿a Claudio Pastén aparece ahí en ese programa así como así? Obviamente que no. No, es Rodrigo Fuenzalía, él como investigador, quien tiene que haberle dicho a la producción de Nat Geo, oye, quiero llevar a este tipo ahí. Este es un caso interesante. ¿Ok? ¿Qué podemos descubrir acá? Vamos descubriendo, vamos hilando el negocio Frenchy, no se le olvide eso. Vemos a un Rodrigo Fuenzalía diciéndole, nos has entregado información, ojo con esto, información del pasado. Pero ¿por qué no nos entrega información del futuro? Le pregunta él. Y vamos a hipnotizarlo, vamos a hacer una regresión y otra vez más, espectacular. Aparece Claudio Pastén hablando este idioma Corania, el famoso Corania que le llama él. Y vemos a un Rodrigo Fuenzalía entregando este tipo de información supuestamente ufológica para todo el mundo. O sea, ¿por qué, me pregunto yo, Rodrigo Fuenzalía, en vez de haber utilizado otro tipo de caso mucho mejor que esto, se aplica al caso de Claudio Pastén? Y aquí vienen las dudas que a mí me empiezan a emerger de ver a nuestro ufólogo más mediático de Chile utilizando el caso de Claudio Pastén. Pero ustedes saben cuántas veces ha sido hipnotizado Claudio Pastén. 2 por Chile, el programa de televisión nacional.
acaban de ver una de Mario Usuel y ahora Rodrigo Fuenzalía. ¿Ok? Mínimo 4 veces. Vamos a ver cuántas más ha sido. O sea, Claudio Pastén ha sido utilizado por estas personas, ¿ya? ¿Para qué? Para llevarnos a todo el público que vemos este tipo de cosas a sentir como una especie de espectacularidad. Oye, mira, el principal ufólogo de este país está llevando a un testigo a hipnosis, a una regresión ufológica donde el tipo nos está mostrando, ¿cierto?, a un extraterrestre hablando. Esto es, a mi entender, parte de la publicidad que utilizó Rodrigo Fuenzalía para llegar al negocio Friendship, que vamos a ir descubriendo poco a poco, y él se fue haciendo cada vez más conocido no solamente como ufólogo, ¿ya?, sino como también como hipnoterapeuta. Se fue involucrando en esto. ¿Por qué? Porque Mario Usuel ya estaba involucrado en este tipo de regresiones, ya lo vimos, y obviamente que su alumno va por el mismo camino. Para seguir descubriendo e ir hilando todo este asunto, tienes que preguntarte lo siguiente. Del programa OVNI que asesoró Rodrigo Fuenzalía, ¿cuántos de estos casos se involucraban con contactismo, con hipnosis? ¿Cuántos casos? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cuántos? Interesante también es preguntarse por qué. Ya te voy a mostrar cuántos casos tuvieron que ver fundamentalmente con contactismo extraterrestre, ¿ya?, y con hipnosis, con regresiones, lo cual vamos a ir descubriendo poco a poco de dónde van haciendo todo esto y los intereses que tenía Rodrigo Fuenzalía y que sigue teniendo en relación a todo este asunto del tema de los ovnis, ¿ok?, lo holístico y también con las regresiones. Los invito a ver. Desconocido, que él mismo parece traducir para nosotros. ¿Quién te habla, Irenco? Averiguamos qué ocurrió a puertas cerradas en aquellas sesiones a las que se sometió voluntariamente. No se puede decir orden. Dejarme salir. Como podemos ver, 3 casos emergen del programa OVNI de Televisión Nacional. Pero ojo con esto, porque uno tiene que preguntarse lo siguiente. Aquí es cuando yo me hago mis propias preguntas y se las hago a ustedes en voz alta. 2 de estos casos, 2, emergen y se hacen muy conocidos, ya dejando de lado Frenchy, España. No, hablemos de Chile, porque aquí está el negocio está aquí en Chile, ¿ya? Son 2 casos que emergen, como el de Claudio Pastén y el de Frenchy. El de Maldonado, hay una diferencia, porque la hipnosis y las regresiones venían mucho antes. Ahí, Rodrigo, no podríamos mezclarlo propiamente tal, porque ni siquiera el programa de TVN pudo influir en las grabaciones o la hipnosis a Maldonado. Por lo tanto, lo que uno puede ver acá es que el caso Maldonado, Rodrigo Fuenzalía lo toma porque está dentro de los intereses de él. ¿Dónde está? El contacto extraterrestre y la hipnosis. Posteriormente aparece en el mismo programa el caso de Claudio Pastén, donde se involucra directamente Rodrigo. Ya lo vimos, que aparece hipnotizando, ¿cierto?, Claudio Pastén. Y también el caso Frenchy. De los 2 casos, o mejor dicho, de los 3, el que más revienta a nivel nacional es justamente el caso Frenchy. Dejando de lado que el caso de Claudio Pastén, donde también responsabilizo a Rodrigo Fuenzalía por este asunto de la secta que ha hecho Claudio en La Serena, donde podemos ver a un Claudio que fue manipulado, fue también usado por Mario Usuel, por el mismo programa de Televisión Nacional, asesor Rodrigo Fuenzalía, lo sigue utilizando Rodrigo Fuenzalía después para una hipnosis, para Nat Geo. O sea, se puede ver la utilización de estos casos por parte de Rodrigo Fuenzalía para hacer emerger en este país, por sobre todo, este asunto del contacto extraterrestre, pero al mismo tiempo manipulando todas estas cosas con la hipnosis. Y eso es lo que vamos descubriendo poco a poco. Por eso era tan importante mostrar
e ir hilando todo el asunto hasta llegar aquí, donde vamos viendo a un Rodrigo Funsalía muy involucrado con el contactismo y al mismo tiempo con la hipnosis. Y vamos a mostrar ahora un video donde aparece Rodrigo Funsalía y se van a dar cuenta ustedes que tiene como una cierta similitud a la hipnosis que se le realiza a Claudio Pastén por Rodrigo Funsalía. Y vamos a ver ahora a Funsalía en una hipnosis a una dama que yo no conozco, pero que está en YouTube, por lo tanto es público, puedo mostrarlo, ¿ya? Pero donde él está haciendo una clase, ¿ok? Vamos a ver ese video que es muy interesante. Bien, Pamela, vas a cerrar los ojos, cerrando los ojos, soltando el cuerpo, soltando cada vez más el cuerpo, soltando el cuerpo, soltando cada vez más el cuerpo, soltando el cuerpo, cada vez más el cuerpo. Vas a inhalar nariz, estás inhalando todo lo que molestaba saliendo por este tubo, saliendo, angustia, mucha angustia, toda impotencia y angustia sale por la boca del estómago, saliendo por este tubo poderoso que succiona, saca toda esa angustia, trayendo toda, con fuerza, con mucha fuerza, sacando la cosa, sacando rayos, también sale, con mucha fuerza, sacando todo, sale, y este tubo se recoge hasta el techo, boca del estómago liviana, muy liviano, la fuerza del cielo sostiene este brazo, liviano, la fuerza del cielo sostiene este brazo, liviano, la fuerza del cielo sostiene este brazo, liviano. Sale por la boca del estómago, saliendo por este tubo poderoso que succiona, saca toda esa angustia, trayendo toda, con fuerza, con mucha fuerza, sacando la cosa, sacando rayos, también sale. Creo que ustedes se dieron cuenta de que Rodrigo Funsalía tiene como esa escuela de este otro hipnoterapeuta que hipnotizó a Claudio Pastén con el movimiento de las manos, ¿cierto? Ustedes pueden ver a Rodrigo Funsalía haciendo así, tiene esta mano acá, está haciendo así, y le habla a la persona, a la dama que está ahí, pero tiene esta mano acá, como esta mano a mi entender es muy decidora, no tanto esta, sino que esta, porque está mostrándonos a un Rodrigo Funsalía que pareciera ser, supuestamente está arrojando una especie de energía a esta persona, y es también lo que le está enseñando a todos los demás que lo están viendo, y eso es lo que yo creo que ustedes vayan descubriendo. Vamos a ver una entrega de títulos, ¿ya? Una entrega de títulos de donde trabaja como hipnoterapeuta Rodrigo Funsalía, y hay un momento que uno descubre una persona y dice, ¿qué hace esta persona ahí? Vamos a verlo. Quiero insistir en lo que hace un rato atrás. Nada tengo contra hacer un negocio. Wow, por favor, no va por ahí. Nada tengo contra los hipnoterapeutas, contra la hipnosis. Pero estamos descubriendo algo, a mi entender, que ya se empieza a poner raro. Salfate. Efectivamente, en esta entrega de diplomas a los alumnos de Rodrigo Funsalía y de este centro, escondidito en una orillita, pero en un lugar privilegiado, al lado derecho, ¿ok?, aparece Salfate. Entonces, yo cuando veo estas cosas digo, ¿qué hay aquí? Simple. Vamos a ir descubriendo que Salfate sí se metió en este negocio de la hipnosis, de los hipnoterapeutas, la ayahuasca, todo este tipo de cosas. ¿Y está bien, está mal?
No, yo no digo que esté mal, si no voy a eso, por favor, nadie se confunda con lo que estoy diciendo. Lo que vamos a seguir descubriendo es cómo se va conectando esto con el fenómeno friendship, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, debe ser importante tener a un Rodrigo Fuenzalía en un centro que hace hipnosis, pero al mismo tiempo está en televisión haciendo ufología, está en entrevistas haciendo ufología, en revistas haciendo ufología, en diarios haciendo ufología, etc. Y tener un Salfate, que es conocido en todo Chile, sin importar si el tipo miente o no miente, dice la verdad, exagera su programa, le vende la pomada a todo Chile. Da lo mismo, exactamente lo mismo. Y aquí se empieza a poner curioso. Porque Salfate dice una cosa con respecto a friendship y Rodrigo Fuenzalía dice otra. ¿A qué me refiero? Que Salfate habla directamente de seres extraterrestres. Sin embargo, Rodrigo, lo vamos a escuchar en una universidad decir totalmente lo contrario. Es un tema que a mi entender escapa a lo ufológico. Es decir, ciertamente hace un tiempo atrás que a mí me interesó bastante, porque yo conocí el tema del 88 cuando estaba en la universidad, tenía un ramo de sociología de las religiones con Humberto Lago, y en paralelo una polola que tenía en ese minuto de la amiga Ernesto Lafuente, cuando venía supuestamente llegando recién de la isla. Y de ahí que me interesó. Estoy hablando del 88, hace tiempo atrás. Y la verdad que cuando escuché eso, era mucho más joven, lo encontré fascinante el relato, entretenido. Conocí a Octavio Vestida, etc. Logré también contactar presuntamente por radio con los presuntos friendship, hablar con ellos, etc. Pero en el tiempo es una cosa que escapa, insisto, al tema de los ovnis. Yo necesito información de Rodrigo Fuenzalía respecto al caso friendship, para poder tener alguna forma de constatar que hay alguna relación ufológica. Es decir, yo estoy más dedicado hoy día, me interesa más el ovni puro y duro. Esto corresponde más, yo diría, a un tema vinculado a la mitología que puede construirse en torno a esto. Porque... Ok, Rodrigo por fin, en el año 2013, en el evento Maipú, hago la corrección porque había dicho una universidad, así que no, es el evento Maipú, donde lo vemos decir que él necesita el ovni, lo cual me parece muy bien, para unir las dos cosas, la isla con el fenómeno ovni. Ok, pero ¿qué dice en el año 2017? Sí, yo lo que puedo testimoniar, cuando empezamos a hablar de los fenómenos extraños que yo pude constatar dentro de la historia, por lo menos Ernesto, porque Ernesto me dejó hasta ahí. Yeah. Ernesto en un minuto me cuenta específicamente que hasta que cuando lo operan, hasta que encuentra estos salones raros, en su minuto no contó cómo lo habían operado y me dijo, ahora te voy a dar contacto con algunas familias que están en contacto con ellos para que tú hagas tu investigación. Y yo ahí comencé, me cortó la historia Ernesto, y yo comencé mi investigación con dos familias, que era Octavio Ortiz y la familia efectivamente Nazca, Oscar Nazca y Cristina Nazca. Nazca era el nombre del equipo radial, del QRZ que se llama. Comencé con ellos a investigar. Sus relatos, hasta que en un minuto terminado, en una conversación con Octavio, esto no te lo ha contado probablemente, pero estábamos en una conversación y yo le cuento una experiencia que tuve, no la primera experiencia con el ovni que te conté la otra vez, sino una experiencia que tuve meses después en el tanque Vigua en Parral con unas esferas que a mi entender eran Foo Fighters, y le cuento todo el tema de los Foo Fighters a Octavio. Estamos hasta tarde, en la noche, no se habían producido los contactos todavía con Friendship, ellos habían perdido el contacto hace un año. Y después de contarle mi relato, oye, a veces aparecen este tipo de luces, le digo que son esferitas de este tamaño, tu experiencia cuando joven, le hacían cambio de luces, te respondían en secuencias matemáticas, etcétera, etcétera. Y Octavio, le cuento la historia, nos despedimos y al otro día me llama, pero urgido Octavio, Rodrigo, vente a la parcela, ¿qué pasó? ¿Te fuiste y pasó algo raro? Yo partí hecho una vela, ¿sí? Y llega y Octavio me dice, ¿tú que te vas? Me dice. Yo cierro la reja de acá y de repente veo hacia los cerros una luz como la que tú me decías, una luz roja así rara,
Nunca lo había visto. ¿Esto fue aquí en Locaña? En Locaña, claro. En serio le dije, yo pensaba para mí adentro, no se habrá sugestionado con todo lo que le conté. Y ahí me dijo, yo llamé a mis hijas, a Cristina. Y todos vieron la luz. Todos vieron la luz. Nos contó Octavio. Claro, y le empezó a hacer cambio de luces. Bueno, eso fue justo después que le había comentado mi experiencia, le había contado a los Foo Fighters, como que se sincroniza algo. Dije, ¿no estará por aquí medio sugestionado? Y estas luces empiezan a aparecer detrás. Y en un instante, me acuerdo, llama Friendship después de un año. Y ese es mi primer contacto que yo tengo con ellos. Y llaman para que nos juntáramos en la casa de Octavio a las 11:30 de la noche. Ya. Recuerdo que en esa primera comunicación, que es en la tarde, Octavio le pregunta por las luces. ¿Qué eran esas luces? ¿Qué eran esas luces? Y Ariel le dice, pregúntele a Rodrigo, porque él tiene muy buena información. ¿Y cómo sabía ese tipo que yo... ¿Tuviste esa experiencia con esas luces? Entonces ahí empezó a como a desencajarme la cosa. ¿No? Dice, el tipo o me está haciendo una tremenda broma, el que está atrás siempre desconfiado. Y tenemos esa primera comunicación aquella noche, que fue muy divertida ahí hace comunicación. Ahí hay comunicación, pero en un minuto terminaba una expedición al lugar donde aparecían estas luces. Esa expedición yo me quedé en tierra, porque yo voy a registrar el audio, y Octavio debe tener ese audio, porque creo que le pasé una copia a él, donde pasaron cosas realmente espectaculares. Era una expedición donde se iban a ir al punto donde estaban apareciendo estas luces, que Friendship se atribuía a algún tipo de contacto. Y yo recuerdo que grabé los gritos, porque eran como 4 amigos, incluyendo un amigo abogado, Patricio Martínez, que partieron junto con Octavio en busca de estas luces. Fueron en un minuto rodeados por estas luces. Y eso lo iban relatando por radio. Lo iban relatando por todo. Hubo un griterío y tienen un missing time también. Perfecto. Tienen un missing time que duró como 45 minutos. Oye, increíble la... Bueno, hemos visto un Rodrigo Fonsalía en el año 2013 negando, en el evento Maipú, negando la conexión OVNI con Friendship, ¿ok? Negándolo. ¿Les llama la atención eso? La verdad que a mí no. Voy a ir explicándolo. Y, sin embargo, en el 2017 nos encontramos con un Rodrigo Fonsalía en este programa hablando de Missing Time, pierdo tiempo perdido, luces extrañas, Foo Fighters, todos conceptos utilizados en la ufología. Y quien lo está escuchando, ¿qué está pensando? ¿Qué es lo que está pensando? Simple, que Friendship tiene conexión entonces con el fenómeno OVNI. Primero aparece ahí el rótulo ufólogo, ¿ok? Ufólogo. Todos conocen a Rodrigo Fonsalía como ufólogo. ¿Qué es lo que hace el ufólogo? Investiga el fenómeno OVNI. Después vemos al mismo ufólogo hablando de Friendship. Ya tenemos, para el que ve estos programas, la primera conexión es el ufólogo con Friendship. Y más encima, el mismo ufólogo que en el año 2013 niega la conexión, ahora está diciendo Foo Fighters, luces extrañas, Missing Time. ¿Qué lo entiende? Pero ¿y qué dice en el 2019? Veamos lo que dice Rodrigo en el 2019. Pero tampoco descartas la posibilidad de que sean realmente extraterrestres o intraterrestres, como también se ha asegurado. Es que yo separo. Yo, para mí, el tema de los ovnis lo encuentro muy, muy distante de esto. Para mí, una cosa son los ovnis y otra cosa son las cosas que hacemos los seres humanos, aprovechándonos del tema, etcétera. Para mí, los ovnis, siempre lo he dicho, están lejanos al tema de Friendship. Si hubo algún tipo de interacción, algo medio forzoso, sí, hay un par de situaciones que uno podría relacionar, pero creo que los ovnis van por otro lado, sinceramente. El fenómeno ovni va por otro lado. Ahora acá hay una dinámica de manipulación que lo veo más por los experimentos de visión remota y todo ese tipo de cosas. ¿Qué dice Rodrigo Fonsalía al final? ¿Se conecta con el fenómeno OVNI o no? ¿Hay extraterrestres en Friendship o no? Porque lo escuchamos decir una cosa y después la otra. Tengo la impresión que depende del contexto. Es la respuesta que entrega Rodrigo Fonsalía. En estos programas, en estas entrevistas que se le hacen a Rodrigo Fonsalía, él se explaya el tema Friendship, se va explayando. Pero pareciera ser que cuando alguien le pregunta en forma directa, oye, ¿hay extraterrestres aquí? Ahí es donde se le pone el problema. ¿Ok? Ahí es donde Rodrigo, a mi entender,
se ve en la dificultad de llegar y decir sí, o se ve también en la dificultad de decir no, porque si ustedes se dan cuenta, ahora en el 2019, dice que sí, perdón, dice que no, pero después dice que sí, y después dice que no, no. ¿A qué me refiero? Dice no, parece que no tiene mucha conexión, después dice, bueno, pero hay unas cosas raras, que parece que sí. Esa dualidad de información que entrega el telespectador es la que provoca y sigue provocando el misterio, ¿ok? Por lo tanto, a mi entender, Rodrigo Fonsalía sabe jugar muy bien el rol que a él le toca en el caso Friendship. Pero ahí no queda solamente el asunto, porque en esta misma entrevista hablan de mí, sin mencionarme. Lo vamos a mostrar. Y aquí vamos a ver otro dato curioso. El primero de ellos, y que ya anteriormente habíamos conversado, es la isla Friendship. ¿Qué pasa con la isla Friendship? Ya se descubrió que es hace un tiempo, ¿qué serán? Unas semanas, en redes sociales, bueno, pues se publicaba de que ya habían encontrado quién había creado todo el fraude. ¿Es cierto esto? ¿Qué sucedió ahí en ese aspecto? No es efectivo. No es efectivo. Es una hipótesis que plantea acá un investigador local. Sí. Pero decir, ya encontramos, tú tienes que presentar pruebas. No simplemente tiene una confusión acá entre pruebas directamente e inferencias, ¿ok? Está muy lejos eso de explicar Friendship, muy lejos. Se hizo este amigo una exposición en base a un par de testigos, algunas inferencias que son interesantes. Es interesante escuchar este ejercicio de aproximación racional al tema, que siempre son buenas contribuciones, yo creo, pero está muy lejos de explicar el mito de Friendship, muy lejos. Claro. No tuvo acceso a las fuentes directas, no tiene acceso por lo menos a cerca de 6, 7 testigos que ni siquiera han hablado. Está muy lejos de explicar el tema de Friendship. Creemos que la línea de investigación va por otro lado. Recientemente hay un documentalista chileno que está realizando un trabajo muy acucioso, que va a llevar su tiempo, donde por ahí yo creo que se va a aproximar bastante a la verdad de lo que puede hacer, de lo que podría ser Friendship. Claro. Interesante pregunta la de Johanan Díaz, pero también muy interesante respuesta de Rodrigo Fonsalía, porque a mí no me nombran, no me están nombrando. Johanan Díaz sabe lo que yo estoy publicando. Y Rodrigo Fonsalía sabe sobre quién le está preguntando. Se está refiriendo directamente a mí, sin nombrarme. Partiendo, digamos que no soy amigo de Rodrigo Fonsalía, no es Rodrigo Fonsalía amigo mío. Nos conocemos, sí, pero no somos amigos. Rodrigo parece que le llama amigo a todo el mundo y eso es una inferencia, ¿ya? Porque no es así, no somos amigos, ¿ok? Tampoco somos enemigos, no se trata de eso, pero es una inferencia. Respecto a inferencia, me gustaría explicarle a ustedes, decirle a Rodrigo, que el caso completo, Friendship, está lleno de inferencias. Entonces, cuando Rodrigo se queja o da esta respuesta en relación a la investigación que yo he hecho, me llama la atención, muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque Rodrigo no menciona, por ejemplo, en ninguna parte, que yo descubrí que el nombre de Mitilus estaba mal escrito en su propio programa después de 3 décadas. Yo me vine a dar cuenta, y eso lo informé a todo el mundo en unas tantas publicaciones que he hecho, que Mitilus estaba mal escrito. Por lo tanto, la búsqueda no es válida, la que se hizo en la Marina, ¿ok? Y que muestra el programa de televisión nacional. Cuando Rodrigo Fonsalía dice que yo no he tenido contacto con ninguno de los testigos, con uno o con dos, los nombra así como algo medio al pasar, como que si yo hubiese hecho algo medio al pasar, también es una inferencia de parte de él. Porque no es así, pues. Yo hablé con 3 involucrados, 3 directamente. Said Navas, Van Rach, Octavio Ortiz, uno de los principales testigos de todo esto, ¿ok? El cual yo lo entrevisto, tengo los videos, se los he mostrado a ustedes también, parte porque todavía no he mostrado toda la entrevista,
¿ya? Donde inclusive a Octavio Ortiz puedo decir que él mismo dijo, lo voy a volver a colocar acá, que nadie nunca le había hecho las preguntas que yo le hice. Por lo tanto, cuando Rodrigo Fonsalía dice y menciona que yo no tenía contacto casi con ningún testigo, está haciendo una inferencia. Por no decir que está negando la información que yo he entregado. Es más, Daniel Morales, un testigo que ni siquiera él recurrió cuando lo pudo haber hecho. Daniel Morales dice, a mí nadie nunca se me acercó del programa de la producción de Televisión Nacional, y mucho menos Rodrigo Fonsalía como investigador. Nunca se acercó a Daniel Morales. Daniel Morales se acerca a mí, él, y me entrega las pistas suficientes para descubrir que, y no es casualidad, porque si Rodrigo me quiere decir a mí que todo lo que tiene que ver el Mitilus con respecto a las acciones de Jacques Cousteau es una inferencia, bueno, yo le invito a que él lo demuestre, que es una inferencia. Porque hasta el momento no he visto a un Rodrigo Fonsalía responder absolutamente nada de mi investigación. Esto es lo primero que le escucho, ¿ya? Y creo que se está sacando el pillo. Porque descubrir que uno de los documentales de Jacques Cousteau va casi en paralelo con la historia de Friendship, no es una inferencia. No es una inferencia, es una evidencia. ¿Ok? Descubrir que los colores del Mitilus son los mismos que tiene la Alcione en este mismo documental, no es una inferencia, es una evidencia. Descubrir que los Friendship se visten de blanco, son rubios, ¿ya? Ojitos claros, pies tostadas, tal cual se muestra en la tripulación de la Alcione de Jacques Cousteau, y más encima vestidos de buzos blancos, como los describe Ernesto Lafuente, no es una inferencia, es una evidencia. El documental de Jacques Cousteau, que Rodrigo no lo quiere mencionar, y se está haciendo un poco ¿cómo se dice en buen chileno? El tarao, ¿no? No le es conveniente. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. Algo dije el otro día, en otro programa. Dije, a todas estas personas que ven una conspiración en relación a que había alemanes, hay un proyecto mental para adivinar, hacer todo un asunto social, ¿cierto? Un estudio social respecto a los ovnis y a los extraterrestres, ¿va? Que es lo que piensa uno y que piensa el otro, y que hay judíos de por medio, y que hay tráfico de órganos y desaparición de personas. Si la isla no existe, todo eso se derrumba completamente. Lo interesante de esto también es que uno puede descubrir que después de más de 3 décadas de escuchar de la isla Friendship, nunca hemos escuchado a un Rodrigo Fonsalía dar ni siquiera una inferencia sobre el caso Friendship. Por el contrario, lo que uno descubre de Rodrigo Fonsalía es un dar y dar y dar y dar inteligentemente, contar la historia una y otra vez. Si ustedes se dan cuenta, en la entrevista a Rodrigo Fonsalía, que es lo mismo que hace Urquiza, lo mismo que hace Salfate, ¿ya? Es contar la historia. Rodrigo Fonsalía constantemente cuenta la historia, la cuenta, y este dijo, y el otro dijo, y contó, y bla, y bló, y va contando la historia, la sigue contando. ¿Por qué? ¿Por qué no da en esos programas su opinión de una vez por todas? ¿Para terminar con las inferencias? Por lo tanto, cuando Rodrigo Fonsalía dice que no es más que una de las tantas hipótesis, creo que Rodrigo se equivoca, ¿ya? Porque dimos muestras, Daniel entregó datos fundamentales de Daniel Morales, amigo de Ernesto Lafuente, participó con Octavio Ortiz de las comunicaciones Friendship. Daniel Morales iba a ir a las Islas Friendship junto con Octavio. ¿De qué está hablando aquí Rodrigo Fonsalía, que yo no he entrevistado a nadie importante? Daniel Morales era fundamental en toda la historia de Friendship. Lo que pasa es que a Daniel Morales lo quieren dejar de lado, porque no conviene su testimonio. Daniel Morales nos explicó, estando ahí presente con Octavio Ortiz, que el asunto de la explosión del Flying Challenger es falso, no existe, es mentira, nunca nadie adelantó la explosión del Challenger. Daniel Morales nos hizo descubrir que Friendship no se decía ni se escribía así, es French Ship, barco francés, se escribe separado. O sea, ¿cómo es posible que Rodrigo Fonsalía, ante la pregunta de Johanan Díaz, se saque el pillo de esta manera?
¿Cómo es posible? ¿Por qué Rodrigo Fuenzalía no apareció una sola vez dando una explicación? Yo les quiero decir más. Yo invité a Rodrigo Fuenzalía para yo entrevistarlo a él con respecto al tema friendship. Cuando recién estaba iniciando esto, Rodrigo no quiso. De hecho, no me respondió. Invité también a la dama Tania Wolferson a entrevistarla respecto a friendship. No quiso. Entonces, cuando Rodrigo habla de 7 testigos más, si Rodrigo nos quiere colocar testigos como al estilo de la Tania Wolferson, que dice que la visitaron de friendship, que el tipo que venía era de la NASA, que la raptaron de la NASA, que el extraterrestre que la visitó venía del futuro y se le desvaneció. Si Rodrigo Fuenzalía nos quiere colocar ese tipo de testigos, estamos para el otro lado. Estamos para el otro lado. ¿Qué cree realmente Rodrigo Fuenzalía? Las contradicciones de Rodrigo son realmente interesantes de analizar, son interesantes de mostrar, y creo que Rodrigo en estos momentos está en un aprieto muy grande. Y la única que le quedó aquí con la pregunta de Johanan Díaz fue: no, todo eso es falso, el investigador está haciendo una inferencia. Por favor, Rodrigo, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Yo he hecho una investigación espectacular y puedo decir con orgullo que personas que me han criticado muchas veces hoy día me han felicitado por esta investigación. Lo mío no es un videíto de 40 minutos. Llevo haciendo esto, este de ser el 7º capítulo al respecto. Y nadie todavía, nadie me ha dicho: oye, ¿sabes qué? La embarraste aquí, la embarraste aquí, la embarraste allá. Al contrario, orgullosamente lo digo, me han felicitado tremendamente. Es más, cuando Rodrigo menciona este documental que viene, sí, es verdad, es cierto, viene un documental del cual está participando él, pero yo también participo. Participa Xavier Navas, ¿ya? Participan, me parece, Octavio Ortiz, Ernesto Lafuente, varios más. Vamos a estar metidos ahí, cada uno con su opinión. Claro que sí. Pero fíjense que el único de los investigadores que hemos investigado este tema que puede mostrar algo soy yo. Y no lo digo así con un orgullo. No. Lo digo porque es la verdad. ¿Qué puede mostrar Rodrigo Fuenzalía en base a sus teorías? Nada. Ni una sola cosa. ¿Qué puede mostrar este y el otro? Nada. El único que puede mostrar algo he sido yo, pero no gracias a mí, gracias a Daniel Morales, testigo del 1985, del caso Friendship, amigo de Néstor Lafuente, amigo de Octavio Ortiz. ¿De qué estás hablando, Rodrigo? Negándole a Johanan Díaz y a todos los que te están escuchando ahí, los que te van a escuchar, que la investigación que se ha hecho aquí no es una hipótesis más. Por eso yo pregunto: Rodrigo, ¿dónde está tu investigación? Pero tampoco descartas la posibilidad de que sean realmente extraterrestres o intraterrestres, como también se ha asegurado. Es que yo separo. Yo, para mí, el tema de los ovnis lo encuentro muy distante de esto. Para mí, una cosa son los ovnis y otra cosa son las cosas que hacemos los seres humanos, aprovechándonos del tema, etcétera. Para mí, los ovnis, siempre lo he dicho, están lejanos al tema del friendship. Si hubo algún tipo de interacción, algo medio forzoso, sí, hay un par de situaciones que uno podría relacionar, pero creo que los ovnis van por otro lado, sinceramente. El fenómeno ovni va por otro lado. Ahora acá hay una dinámica de manipulación que lo veo más por los experimentos de visión remota y todo ese tipo de cosas. Esto tenemos una pequeña notita con Ernesto que también nos cuenta un poco. Es el archivo, obviamente, de Rodrigo Fuenzalía, que lo queremos dar aquí en Melate por uso de televisión. Quiero declarar públicamente ante todos ustedes de que Ernesto de la Fuente Andariñas tomó la confianza en mi persona de dejarme fotografiar sus rayos X. Soy una de las pocas personas y me siento muy honrado con eso, de que el caso de Ernesto La Fuente es real, de que su enfermedad realmente lo iba a alejar de este mundo en muy pocos meses. Ya, esas son más que Ernesto, son las pruebas, me dice fuera de cámara. Tú. Exacto, lo que acabamos de mostrar es la investigación realizada por un amigo, hay ufólogo que está en Australia, tengo entendido, que estuvo por acá
en Chile, ubicó a Ernesto Lafuente, que él logró dar con una prueba vital del tema de Ernesto, que siempre se le ha cuestionado, el tema de las radiografías, del tema del problema del cáncer. Efectivamente, lo que acabamos de ver es la radiografía certificando el problema que tenía Ernesto Lafuente. Bueno, en el 2017 lo vemos hablando a Rodrigo Fuenzalía de una prueba vital, la famosa radiografía, asunto del que ya hablé en otros capítulos, pero voy a dar una pincelada. Rodrigo Fuenzalía nunca tuvo en las manos la radiografía, nunca. Y nos pone de ejemplo a este supuesto investigador chileno que vive en Australia o no sé dónde, y aparece hoy sí con él fotografiado con Ernesto Lafuente con una radiografía. Pero yo le pregunto a Rodrigo, ¿eso es una prueba vital? ¿Vital? Si alguna duda él tuvo alguna vez de Ernesto Lafuente, que parece ser que no las tiene, pero yo las tengo. Como yo las tengo, planteo lo siguiente. ¿Es esa radiografía la que Ernesto Lafuente representa el supuesto cáncer de Ernesto? ¿Es así? A mi entender, no puede ser una prueba vital desde el momento en que yo puedo llegar incluso a pensar que esa radiografía es muy posterior a la radiografía del posible cáncer. De hecho, recordemos que Ernesto Lafuente tiene enfisema pulmonar, ¿ya? Hay gente que ya lo ha visto con inhaladores hace mucho rato y hace mucho tiempo. Ernesto está muy mal, sabemos que anda con oxígeno. Entonces la pregunta es, bueno, ¿esta radiografía realmente representa el cáncer de Ernesto Lafuente? Lo que está haciendo Rodrigo Fuenzalía acá, hemos de tomar de las palabras de él, es una inferencia. Porque decir que es la prueba vital porque un supuesto investigador sale con una fotografía al lado con Ernesto Lafuente es una inferencia. Porque no hay un solo documento, uno solo, que pruebe que esa es la radiografía del supuesto cáncer de Ernesto Lafuente. Entonces, cuando vemos a un Rodrigo Fuenzalía hablar de experimentos mentales y ahora lo escuchamos hablar de sanación de Ernesto Lafuente y de la prueba vital, yo me pregunto otra vez más, ¿qué piensa Rodrigo? Es decir, en esta supuesta isla que Rodrigo menciona, donde están estos experimentos mentales, también sanan, al mismo tiempo tienen el poder de sanar un cáncer con unos líquidos. ¿Es así? ¿Eso es lo que realmente cree Rodrigo Fuenzalía? Bueno, sigamos viendo. Lo de Ernesto me llama la atención porque obviamente él después no tiene ni un síntoma del cáncer, va al doctor, se efectúa algún tipo de chequeo, queda absolutamente sano. Sí, y en ese minuto, fíjate que yo recuerdo de otra amiga, que me voy a reservar el nombre, una gran amiga también de aquel entonces, que era muy amigo de Ariel. Y ella también tuvo una experiencia de sanación con su hijo. Esta amiga me cuenta textual que ella tenía un hijo que tenía un problema en su pierna, una cantidad de verrugas que la única posibilidad que tenía era cirugía. Y esto era un problema muy íntimo que tenía la familia. Y de un día no sabe cómo me dice, de repente llama Ariel y me dice textual, tanto, ¿cómo estás? Sabemos de tu problema, de tu familia. Y yo me dijo que me dice, porque esto es una cosa muy íntima. Y le dice, oye, tu hijo puede curarse por otra vía, hay una alternativa a la cirugía. Y me dice textual, Ariel le dice... ¿Y Ariel nunca sabía de esta enfermedad del hijo ni nada? No, le dice textual, le dice, mira, anda a la precordillera, ubica una hierba tanto, le nombre la hierba, que la extrajera, hiciera un jugo y lo bañara por 15 días y santo remedio. Me dijo, y sanó. Sanó. Ahora... Bueno, como vimos recién, seguimos viendo a un Rodrigo Fuenzalía que habla de sanaciones. Prueba vital de Ernesto Lafuente, ya, respecto a su supuesto cáncer. Insisto que eso no es una prueba vital, lo que está haciendo ahí Fuenzalía es una inferencia. Y ahora nos sale hablando de una curación de unas verrugas, unos granos, la rodilla, no sé quién. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué pretende Rodrigo Fuenzalía? ¿Ya? Por un lado habla de experimentos mentales, pero al mismo tiempo, nos va metiendo todo este asunto de las sanaciones en Friendship. Es extraño, ¿no? ¿No les parece a ustedes extraño? Pero más extraño va a ser lo que van a escuchar ahora. Para ir cerrando, ¿cómo fue en la época y al día de hoy los avistamientos de ovnis sobre la isla, sobre el sector? Bueno, yo diría que Chiloé, ponte tú, aunque esto está cerca de Coyhaique, pero toda la undécima región sigue muy activo. Inclusive yo traje
un material de un video tomado de un ovni el 14 de octubre del año pasado sobre Chiloé, que nos dice que toda la región sigue boyante. Ahora, recordemos que en el caso de Octavio Ortiz, su contacto y toda la historia comienza por el incidente de un faro existente, el faro... Ahí estamos viendo la imagen, mira. Y aquí está esa imagen de los últimos ovnis tomados efectivamente el año pasado, recientemente en la zona, que nos dice que la zona todavía continúa activa y del cual no hay que dejar de mirar. Yo estuve hace ya en Puerto Montt hace un par de años ya, pretendo volver también a la zona a recabar algunos datos de avistamientos ovnis porque sigue siendo activo. Ahora, seguimos viendo a un Rodrigo Fonsalía contradiciéndose. 2013 niega el fenómeno ovni con Friendship, 2017 parece que lo está confirmando, 2019 lo está negando y el 2017 lo sigue confirmando. Entonces, este sub y baja de Rodrigo Fonsalía es realmente impresionante. Pero ustedes se dieron cuenta de algo del video, ¿ya? Donde dice la historia de Octavio Ortiz comienza con el faro Pitahue. Bueno, la pregunta es, ¿qué testigo real, Rodrigo Fonsalía, le pregunto yo a él, conoces tú que pueda confirmar esa historia del faro? Porque es efectivo, la historia comienza ahí, pero con comunicaciones radiales, ¿ok? Con comunicaciones radiales, no hay un solo testigo que conozca al que comunicó que estaba viendo unos ovnis, que quemó personas, se acercó un barco al faro, etcétera, etcétera. Todo eso no es más que parte del cuento inicial de la historia de Friendship. Y sin una sola prueba, así como se la exigió a Luciano Pardo, ahora nos está mencionando que la historia de Octavio Ortiz emerge desde el faro Pitahue. Entonces, vamos viendo que dependiendo de cómo Rodrigo Fonsalía se va moviendo, es lo que también va diciendo. Pero lo más espectacular, si te caben dudas de todo lo que vengo diciendo aquí hasta el momento, te invito a escuchar lo siguiente. Pregunta para ti, mi querido Rodrigo Fuenzalía. Tu percepción, según tu investigación, lo que sientes tú, lo que tienes en el palpitar y además en base a métodos científicos, ¿tú crees que aún están ellos en la isla? Sí. Sí. ¿Y eso te motiva a seguir investigando? Sí, yo creo que el misterio todavía está, que están ahí intocables. Oh, impresionante. Están intocables. Me gustaría ir a la isla. Pero es tan difícil, pues la gente de la Armada también no te guía mucho, porque además... Podemos ver un Rodrigo Fonsalía que finalmente lo que pretende es darle misterio al asunto de Friendship. Porque ahí está la ganancia. Ahí está la ganancia del tema que vengo hablando, de la ganancia Friendship, ganancia colateral. Porque recordemos, y no se nos olvide, que Rodrigo Fonsalía es hipnoterapeuta, en toda esta incluye las sanaciones espirituales, mentales, físicas, bajo hipnosis, y va muy arraigado en Rodrigo Fonsalía el hecho de haber partido en el tema ufológico con Sixto Paz en Rama, donde él mismo lo reconoce. Por lo tanto, el misterio, la idea de darle misterio a la isla es fundamental en todo esto. Creo que te vas dando cuenta, porque lo que parecen ser pistas desde que comenzamos hasta ahora se va haciendo cada vez más evidente. Hay un punto importante, Luciano. Has aseverado tener muchos contactos y sería súper importante para tu credibilidad proporcionar algún tipo de evidencia. Las evidencias son contrastables hoy día. Muchas veces uno exige a los contactados. Imagínate, tú señalas que has viajado a otro lugar. ¿Cómo es posible que no te hayas traído un lápiz del alien? No sé, pero contrastable, que nos dé algún tipo de... Si te están dando algún mensaje que tú quieres que te crean, ¿cómo no te van a dar un soporte? Mira, vemos a un Rodrigo Fonsalía exigiéndole pruebas a Luciano Pardo. Entonces ahora yo me hago la pregunta, ¿por qué no le exigió pruebas a Octavio Ortiz? Porque los audios no son pruebas de Friendship. Lo que tiene Octavio Ortiz son solamente unos audios que evidencian que alguien se estaba comunicando por radio, pero no evidencian que sean extraterrestres, ni ángeles, ni siquiera evidencia que estaban transmitiendo desde el sur. Un asunto que ya hemos hablado, pero varias veces, así que no voy a explicarlo más. Me refiero a las transmisiones. Y tampoco le pide evidencia o pruebas a Ernesto Lafuente con respecto a su supuesta sanación en Friendship.
¿Ustedes han escuchado alguna vez a Rodrigo Fonsalía decirle a Ernesto Lafuente, oye, ¿dónde está la prueba? Si estuviste en Friendship, como así como a Luciano Pardo? ¿Lo han escuchado alguna vez? Yo no lo he escuchado. Si alguien tiene un videito por ahí que me lo mande, yo lo publico, no tengo ningún problema. Me gustaría ver a mí un Rodrigo González diciéndole a Ernesto Lafuente, oye, ya, pues muéstranos todas las cosas que tenés, pues si estuviste en Friendship, no te trajiste un cenicero, un lápiz, alguna cosa, bla, 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 y bla. Yo no lo he escuchado. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Rodrigo González funciona de una manera con unos y funciona de otra manera con otros? Bueno, vamos a ver. Como vimos en estas imágenes, vemos a un Rodrigo Fonsalía en San Clemente. ¿Con quiénes? Con Mario Usuel, que ya lo presenté al principio, amigo compadre Rodrigo Fonsalía, Mario Usuel contactista, según él ha participado en naves colocando implantes, conoce gente que ayuda a los extraterrestres a colocarle implantes a los humanos. O sea, esto es impresionante. Vemos a Mario Usuel, Rodrigo Fonsalía, y ¿saben quién más está en esa imagen? Mike Sierra. Yo no sé si ustedes conocen a Mike Sierra. Mike Sierra es un contactado, bueno, él dice que es contactado, de hace muchos años ya viene diciendo que es contactado. Pero, ¿por qué Rodrigo Fonsalía invita a San Clemente a la ruta ufológica a Mike Sierra? Entonces aquí viene y me preguntan, ¿Rodrigo Fonsalía le pidió algunas pruebas a Mike Sierra, así como a Luciano Pardo? Oye, antes de invitarte a San Clemente, te voy a pedir pruebas de tu contacto con los extraterrestres. Al parecer no. Llegó, lo llevó, estuvo en San Clemente con él, con el asunto de la municipalidad y todo lo que tiene que ver con la ruta ufológica. Entonces, estas contradicciones son las que me van haciendo ruido, ¿ya? Y donde seguimos viendo un Rodrigo Fonsalía muy unido con Mario Usuel hacia lo que es el contactismo, ¿ok? Y hablando de San Clemente, podemos ver en esta imagen que está acá, detrás mío, a unos personajes bien simpáticos. Voy a dejar de lado a Guepaer. Guepaer es muy amigo con Rodrigo Fonsalía, otro tipo más también que le gusta todo lo que tiene que ver con extraterrestres, bueno, dueño de una revista en Brasil, ufológica, ya, etc. Pero podemos ver en esta imagen a Dr. File y a Salfate. Y yo me pregunto, ¿por qué nuestro ufólogo, el ufólogo más mediático de este país, invita a Dr. File y principalmente a Salfate a un evento ufológico en San Clemente? Pensémoslo, Dr. File no es investigador. ¿Qué es lo que hace Dr. File? Agarrar información por aquí, por allá, ¡pum! Y la tira. ¿Qué hace Salfate? Lo mismo, agarrar información por aquí, por allá y la tira. Pero Salfate tiene otra particularidad, ¿no? Dice ser contactado con Friendship, ¿ok? Y ahí es donde yo me pregunto y digo, ¿por qué Rodrigo Fonsalía lleva a estos dos personajes principalmente a la ruta ufológica? Es decir, vemos ahora a un Rodrigo Fonsalía que no le importa, no tiene ningún asco en llevar a su público, en San Clemente en esta oportunidad, a un Salfate que todos sabemos cómo exagera, cómo tergiversa, cómo vende el cuento en televisión, ¿cierto? Etcétera. O sea, no importa lo que diga este tipo para Rodrigo Fonsalía, no tiene importancia. Lo interesante es llevar a Salfate, porque es amigo de él, ¿ya? Y por último, vemos que la creencia de Rodrigo Fonsalía es muy similar también al del mismo Salfate. Ambos dos creen en todo este asunto de la ayahuasca, ambos dos están involucrados en el negocio de las sanaciones con hipnosis y todo ese tipo de cosas. Ambos dos están en televisión, ambos dos creen que la isla de Friendship existe, ambos dos han sido contactados por Friendship.
ambos dos, lo digo en forma exagerada, ¿no? Por lo tanto, seguimos viendo las claves de este investigador, Rodrigo Fonsalía, cómo se involucra, cómo nos intenta, de hecho, involucrar a todo el resto que lo escucha y cree en él y lo sigue con este asunto de las sanaciones, porque ese es su negocio, porque eso es lo que le interesa que nosotros todos nos creamos. ¿Qué te refieres? ¿Qué tan involucrado estuviste con él? Fíjate que esto es algo que no había contado. La verdad es que si estamos preparados para saber verdades, tenemos que estar dispuestos a aprender cada día. Yo me dedicaba a una actividad y estaba en las comunicaciones, en la investigación de fenómenos anómalos, y me metí a trabajar con Octavio Ortiz en la redacción de su libro. Yo novelé el libro Friendship de Octavio. Y lo increíble de esto es que yo terminé como terapeuta, yo terminé trabajando, yo me encontré con unos seres de luz, yo tuve un encuentro que la verdad es que me impactó, lo conté en el programa anterior. Yo cambié mi vida, como le puede cambiar a usted su vida, como todos nosotros podemos tener una situación distinta. De verdad que a mí no me molesta que haya gente escéptica que diga que esto no existe. Si yo tengo la oportunidad de cambiar mi ser y poder ayudar después a otras personas, ¿por qué no le voy a creer a Ernesto de la Fuente, que estaba muriéndose en los años 80, que hace 30 años debió haber muerto y hoy día está vivo? Y él vive haciendo el mismo... Alberto Urquiza es parte de todo este negocio, pero tengo que aclarar algo. No es que Alberto Urquiza se haya puesto de acuerdo con Rodrigo Fonsalía, con Salfate, no. Alberto Urquiza conoce a Octavio Ortiz, como él mismo dice en Novelé, ¿cierto? El primer libro que hizo Octavio Ortiz, y termina al final viendo unos seres de luz y parece que le dieron poder para sanar, para ayudar al prójimo, pero lo divertido es que cobra, si estos poderes cuando te quieren ayudar no es gratis, no es que tú le digas a Alberto Urquiza, te dieron poder estos seres de luz, ¿usted me puede sanar? Son 40 lucas, o son 50, 80, algo por ahí, ¿ok? Por lo tanto, yo me pregunto, ¿qué pensarán los Friendship de ver a estas personas cobrando plata por hacer sanaciones que supuestamente ellos les entregaron el poder gratuitamente? Ernesto de la Fuente fue sanado gratuitamente, no le cobraron ni uno. Bueno, vemos una Alberto Urquiza, disculpen por la palabra que voy a aplicar, pero con un carerrajismo impresionante. No me molesta, dice, que hayan escépticos y no crean nada de esto. Obvio, sí, para que a uno no le moleste eso, ya tiene que ser, pido disculpas otra vez, muy carerraja. Mucho más carerraja todavía, para cobrar por supuestos poderes que te dieron gratis, Alberto, ¿ya? Para hacerte parte de un negocio que es la misma Isla Friendship, y usted ahora lo descubre también con Alberto Urquiza, así como Tania Wolf, lo vimos al principio, se involucra en el negocio Friendship, cuando ella ya tenía el negocio de las danzas no sé cuánto, unas danzas especiales, ¿ya? Y ella agrega Friendship a su negocio. ¿Cómo? Tomándose lo que había escrito décadas antes, Ernesto de la Fuente, ella lo aprovecha y lo integra a su negocio. Seguimos viendo el negocio Friendship, pues. Si eso es lo que yo les quiero mostrar a ustedes, ¿ok? Cómo este tipo de personas, como Rodrigo Fonsalía, Tania Wolferson, Alberto Urquiza en este caso, van tomándose del fenómeno Friendship para hacer todo un negocio encubierto, muy disimuladamente, ¿ok? Para ganar plata. Si va todo para allá. Uno se pregunta, por ejemplo, un Octavio Ortiz. Miren ustedes, Octavio Ortiz terminó siendo también hipnoterapeuta, sanador cuántico, pone los imanes, no me acuerdo qué cosa. Él trabaja por un centro de sanación que es el Johanny, algo por ahí me parece que se pronuncia, donde yo lo entrevisté a Octavio, ¿ya? Y si tuviéramos que hacer una lista, miren, Tania Wolfenson se integra al negocio de Friendship hace un par de años. Rodrigo Fonsalía, desde que emerge en Chile, porque el negocio está en Chile, dejemos España, Europa de lado, ¿ya? También se involucra. Alberto Urquiza, posteriormente, también se involucra cuando hace amistad con Octavio Ortiz. Octavio Ortiz se involucra también en todo lo que tiene que ver la sanación, ¿ok? Salfate, muy amigo con Rodrigo Fonsalía, también se involucra en el tema de las sanaciones. De hecho, él dice tener contacto con los Friendship,
Dr. File, por ejemplo, ¿por qué lo coloco en este listado? Porque son personas que aprovechan estos temas, a mi entender, sin ningún escrúpulo, y lo único que hacen es transmitir este misterio porque a él le gusta, le conviene vender el misterio porque eso lo hace estar en televisión. ¿Ya? Y había dicho en el capítulo anterior cuál es la ganancia de Ernesto Lafuente. La ganancia de Ernesto Lafuente es haber vendido la novela más espectacular en este país. Más de 3 décadas que se viene hablando y seguimos hablando, y ustedes ven que no soy el único que habla. Hay entrevistas del año 2016, 2015, 2017, 2018, 2019, ¿ya? Y probablemente se va a continuar con esto. Si eso, ya vimos un Rodrigo Fonsalía donde él dice que la isla existe y ese es el misterio. Justamente, pues, si ese es el negocio. Mientras más misterio exista, más billetes hay de por medio.